Hola, buenas tardes. Nosotras somos parte del equipo 2 de la materia Cultura de Paz y Derechos Humanos y en esta ocasión vamos a hablar del origen y evolución de los derechos humanos, así que bienvenidos a nuestro podcast. Primero vamos a empezar un poco a debatir de lo que nosotras creemos de lo que es este origen y evolución. Bueno, como sabemos, los derechos humanos son fundamentales para la dignidad y el bienestar de todas las personas en general, pero mm, nos hemos preguntado de dónde vienen estos derechos humanos, porque nadie ha dicho de aquí se hacen los derechos humanos, pero nadie sabe originalmente de dónde vienen, pero por eso también nos ha surgido de cómo van evolucionando a lo largo de la vida, porque nadie se ha tomado a pensar de que hay que pensar sobre los derechos humanos. Nadie se ha puesto a pensar en eso. ¿O ustedes qué piensan al respecto? Bueno, yo creo que los derechos humanos han existido desde hace mucho tiempo, pero creo yo que ha sido desde cuando empezaron a hacerse las revoluciones que las personas empezaron como a hacer más, hacer que se notara más este fenómeno y creo que desde ahí como que empezó ya a validarse este concepto que aunque estaba no era definido. No sé qué piensen las demás. Digo que antes no se respetaban mucho los derechos de cualquier persona. En la actualidad, pues, es otra cosa. Pues sí, de hecho, los orígenes de los derechos humanos se remontan hasta, bueno, hecho unas investigaciones que han dicho que remontan desde la edad antigua, desde la antigüedad, como por ejemplo en Grecia y en Roma antiguas se reconocían ciertos derechos nada más, pero solo algunos, no todos. Y algunos de hecho son como la libertad de expresión y la protección contra la tortura, solamente algunos de esos, por ejemplo, ¿verdad? Y pues sin embargo fue la edad moderna cuando más o menos empezó a como que a desarrollar los conceptos modernos, como de que proteger a los niños, proteger a las mujeres y entre otros. Como por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1900, no, perdón, miento, 1789 y fue adoptada durante la Revolución Francesa, como fue, fue considerada uno de los derechos o documentos fundadores de los derechos humanos. O sea, tiene demasiado tiempo o tienen más o menos ese tipo de registros. ¿Tú qué opinas? Tienen mucho tiempo, pero no lo respetaban. Sí, además de Depende de las que, cosas de las personas. sí, pienso lo mismo. Pero, ¿tú qué opinarías, Chelsea? Bueno, de todo esto, pues de que también se incluye de que hay problemas como la desigualdad, la violencia de género y bueno, una que otra crisis, pero también de que han evolucionado como un derecho básico, por decir, de vida o de libertad, a incluir derechos como económicos, sociales o culturales. Suena lógico, pero pues ha habido muy poco al respecto, porque, o sea, ha habido violencia, ha habido guerras, ha habido demasiadas cosas que pues no se cumplen los derechos humanos, y mucho menos siquiera el concepto, se podría decir. Muy acertadas sus opiniones, compañeras, y también queremos mencionar un poco de acontecimientos históricos que han pautado esta evolución de los derechos humanos y también vamos a hablar al respecto. Bueno, empezamos con el caso de los 43 de Ayotzinapa, que en 2014 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, en Guerrero. La investigación reveló que los estudiantes habían sido detenidos por la policía local y entregados a un grupo criminal que los habían asesinado y enterrado en una fosa común. Este caso es un ejemplo
la violación de los derechos humanos en México y particularmente el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. ¿Qué opinas? Pues diría que pues la evolución de los derechos humanos ahí pues la verdad fue totalmente violada. Sin nada más que argumentar, porque pues tantos jóvenes y además pues simplemente entregados a un criminal. Estoy de acuerdo, compañera. La verdad es que nosotras quisimos meter como estos datos porque este tipo de acontecimientos son como una pausa o un camino que damos hacia atrás en nuestra evolución de los derechos humanos. O sea, comúnmente creemos que esta evolución es siempre en el paso de los años da mejoría, pero tenemos estas situaciones en nuestro país en donde nos damos cuenta que pues no existe una evolución completa de los derechos humanos. Los humanos tienen una rica historia que se remonta a la antigüedad, como a lo largo de los siglos, que hemos visto que una evolución significativa en la protección y promoción de los derechos humanos. Pero sin embargo, también existen desafíos importantes que debemos enfrentar en México. Pero bueno, esperamos que esta breve historia de los derechos humanos haya sido informativa y útil. Espero que les haya gustado.